Aleluya. Aleluya. Él es digno. Él es el digno de toda gloria, de toda honra, de toda majestad. Toda la gloria, toda la honra. Jesucristo es el que se la merece. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ante su trono está su majestad. Digno eres tú, Jesús, de toda alabanza, Reba y Kama, Sheraba y Sokoa, de toda gloria. Aleluya. Leva y Shamanda. Y Koi Saraba Soa. Espíritu del Dios vivo. Espíritu de verdad. Espíritu de poder. Espíritu de gloria. Espíritu de Cristo. En ese día te adoramos. Te exaltamos. Te glorificamos. Y exaltamos su nombre por los siglos de los siglos. Te pedimos que en este día, Señor, los corazones sean abiertos ante ti y podamos, Señor, recibir la palabra, recibir la administración, recibir la guianza, recibir la instrucción, recibir la exhortación, pero también recibir la reprensión. Y que tú nos alinees a tu verdad y a tu justicia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Un aplauso al Señor, por favor. Yo sé que hay hambre, pero por favor, vamos, más duro. Ustedes pueden. Aleluya. Damos gracias al adorador en progreso, mi hijo Isaías Marte. Amén. Gracias a ustedes. Pues dame la bienvenida. Amén. Permitirme que venga aquí a compartir con ustedes. Quiero ser de bendición. Y quiero solamente traer una aclaración a lo que ya está claro. Amén. Si usted tiene una Biblia, vaya al Salmo 91. Yo creo que desde antes de Cristo usted viene leyendo este Salmo, como todo católico por ahí que está. Y memorizado, ¿verdad? Y bendecimos a aquellos católicos que sí buscan a Cristo de corazón. Amén. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Confundidos, pero están por ahí buscando del Señor. En el respeto, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar de algo, porque muchas veces leemos y cogemos el Salmo como unas sábanas o como una frisa para arroparnos y que sea el Señor que nos esté arropando. A ver. Y nos tiramos la sábana en invierno para que nos... Póngase de pie, se va, por favor. La palabra se lee de pie, dándole gloria y honra. Usted no va a la corte y lo dejan sentado, porque cuando el juez entra, todo el mundo se tiene que parar. ¿Amén? Pero oiga eso. Muchas veces no sabemos, y porque no sabemos, o pensamos que sabemos, y yo lo trabalenguas por si acaso, son parábolas realmente. Y muchas veces porque no entendemos lo que leemos, bendito sea el Señor, no conocemos. Y muchas veces al no conocer, no podemos aplicar. Amén. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Se puede sentar, por favor. Ya eso es todo. No fue difícil. Aleluya. Pero hay un problema. Y bendecimos el ministerio Caminando con Cristo, que está aquí vía Zoom. Muchos de ellos no pudieron venir por razones de salud. Amén. Y esperamos que los que están enfermos se sanen. Escuché por ahí que hay un virus medio raro y entonces hay que cuidarse y guardarse. Pero la palabra comienza, y quiero darle una aclaración. Todo lo que está aquí es para varias cosas. La primera es para aclararnos y que nosotros entendamos lo que Dios exige de nosotros. No que usted lo lea
como un cristiano más o un católico más. Y que usted ore y usted crea que los ángeles van a descender con espada, por ahí como dice el versículo 11, con espada y a abrir todo camino y a romper y a quitar toda piedra de trompiezo, ¿verdad? Porque lo usamos. Ellos mandan a tus ángeles en el nombre de Jesús para que quite toda piedra de trompiezo. Y usted cree que va a pasar así. Pero hay un problema, que en el contexto original, cada frase tiene un significado. Cada coma tiene un porqué. En la escuela nos enseñan esto, los puntos y las comas, ¿verdad? Siempre que ustedes ya un poquito más de rango que nosotros aquí. De rango, yo dije rango. No se rían, ustedes los hondureños son peligrosos. Aleluya. Dice, el que habita al abrigo. Y si usted me pone ahí y nos quedamos aquí la noche entera. ¿Por qué? Porque si usted busca, comienza con una palabra muy importante. Usted aquí no habita. Estamos en una congregación tipo iglesia. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Pero usted no habita aquí. Usted pone a pensar, usted habita en su casa. Olman ahora mismo y la familia está no habitando allá porque no se mudaron. Están visitando. Yo no me congrego aquí. Yo estoy simplemente pasando por aquí, pues yo no puedo habitar aquí. Aquí quien habita realmente son las sillas, el aire, los abanicos, los instrumentos. Ellos habitan aquí porque esas son sus funciones. Pero nosotros, según lo que dice el libro de Salmos, cuando dice habita es estar. Aquí se lo desgloso. Dice la palabra aquí. Aleluya, no se me vaya. Dice aquí, es un cántico, es una exhortación, es una oración. El libro de Salmos no es una simplemente connotación que uno menciona. Es un cántico como también es una oración. Es un recordatorio. Aquí dice el Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo, está hablando de una persona, de una entidad, y se está dirigiendo hacia un lugar. Amén. Dice Altísimo, el Supremo, el Todopoderoso, suficiente en todo, Yahweh, el Dios del pacto, el fiel, mi Dios personal. En el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Pero le hago una pregunta. ¿Usted cree que puede morar si usted no habita? No, ¿verdad que no? Porque yo puedo ir a su hogar, sierva, y yo la puedo ir a visitar, pero yo no me puedo quedar, porque yo no, gracias, yo no habito ahí. Usted se puede quedar, es su casa, es su hogar, pero yo no me puedo quedar en su casa. Yo puedo durar allá 24 horas en su casa, pero yo no me puedo quedar. Una, porque no tengo las llaves, no tengo su permiso. Pero el creyente, el fiel, el justo, el cristiano, nos dio Dios la oportunidad de habitar. Pero entonces no lo hacemos. Porque a Dios lo tomamos, y esto es para todos los cristianos, ¿verdad? Para todos nosotros. Lo tomamos a Dios como un visitante, en vez de ser un hábitat, un lugar donde nos podemos refugiar. Por eso Jesucristo dijo, el que permanece, amén, Juan capítulo 15, permanecer es habitar. Dígame que me sigue. Habitar, morar. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5, permanecer en mí, y el que permanece en mí lleva mucho fruto. No podemos manifestar en fruto el amor de Cristo, la paciencia, la benignidad y todos esos frutos del Espíritu si no habitamos en Él, o sea, si no permanecemos en Él. Dígame que me está siguiendo. Amén. Colosenses 3:3 dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos claros que son los tres uno. No hay tres Dios por ahí brincando como chivitos sin ley. Porque muchas veces, muchos cristianos creen que sí. Es uno. Jehová tu Dios es uno.
Simplemente que hay tres manifestaciones. Yo tengo mi cuerpo, que usted ve ahora mismo, pero también tengo mi alma. Pero también tengo mi espíritu. Entonces, el Padre se manifiesta como tú lo quieras y lo desees en el momento. Cuando tú quieres un refugio, pues entonces tú vas a un lugar. Tú vas a una habitación, a una cocina, a un baño, a un carro, donde quiera que tú puedas, porque ya tú andas con Él. Ahora, Él habita en ti. Muchas veces nosotros nos habitamos en Él. Porque Él es nuestro Dios, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Somos su templo, somos su hogar, somos su iglesia. Y Él habita de nosotros. Y estará en nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero muchas veces nosotros nos habitamos en Él, aún teniéndolo a Él. Diga que me entiende, por favor. No es lo mismo caminar con Cristo, como se llama el ministerio, que estar en Cristo. Porque la palabra dice en el Nuevo Testamento, el que permanece en mí, ¿verdad? En mí. ¿Qué es lo que permanecer en Cristo? Seguir su palabra. Muchas veces dicen, yo soy cristiano, pero no permanece en Cristo. Yo soy cristiano de visitadas, digamos nosotros. Yo visito a Cristo, pero no permanezco en Él. Porque permanecer en Él es estar en Él. Y estar en Él es tener comunión con Él. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Entonces, cuando nosotros permanecemos, estamos, es porque nosotros entendemos de que lo necesitamos. Yo no puedo ir al médico si yo no tengo una necesidad. Pero entonces, Cristo es todo. Es más que el médico. Eres el doctor por excelencia. Eres el sanador. Eres el que sustenta también. Cuando uno tiene hambre y necesidad, uno va a Él. Pero usted dice, sí, su palabra lo dice, pero si nosotros no lo hacemos, ¿usted cree que Dios va a hacer su parte? Si usted no va al médico caminando con su propio pie, hay dos formas: lo lleva a la ambulancia y es porque ya está noqueado, o va usted caminando. Pero usted va porque tiene una necesidad. Entonces, ¿por qué no vamos a Cristo, que es el que sustenta todas nuestras necesidades? Porque si nosotros muchas veces pasamos situaciones, es porque fácilmente, o en un sentido muy común, es que nosotros no estamos habitando, porque no estamos permaneciendo. Entonces, para Cristo poder darnos la cobertura que su palabra dice y cumplir sus promesas, tenemos que estar con Él. Le conocimos a Él, pero no estamos dando frutos de que estamos en Él. Amén. Para nosotros darle un fruto es porque estamos compartiendo con aquel que da los frutos. Pero si yo no permanezco, si yo no voy al supermercado, yo no puedo comprar las frutas. Y yo no puedo comer la manzana, la pera, y pongan un sinnúmero de miles de frutas que existen. Pero yo tengo que ir. Si yo voy al campo donde están las frutas, donde se cosechan, pues entonces yo la voy a encontrar. Pero si yo no camino y voy caminando hacia el campo, pues sentido común, por ende no lo voy a encontrar. Y para nosotros dar frutos, dar una manifestación de Él, que Él se manifiesta a través de nosotros, para bendición a otros, pues entonces necesitamos estar en Él. Amén. Entendemos que bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra omnipotente, usted camina con una sombrilla sobrenatural que lo cubre a usted de toda parte, de todo lugar, pero también de toda entidad demoníaca. Si muchas veces el diablo ataca por dos formas, es muy fácil. Una, porque no habitamos, y las dos se las voy a poner en varias. Le explico. Una, porque no habitamos, significando que no estamos orando, que no estamos ayunando, que no estamos en comunión, dando a entender que nosotros estamos desconectados de Él por X razón, sea por el tiempo, sea por fluctuaciones en el alma, que te hirieron, que esto, que aquello, que pues cosa que no tiene nada que ver con Dios, porque si te hirieron tú vas al médico.
Y tiene una cortada, pues entonces tú al médico. Pues entonces tiene una cortada de perito, para salir al doctor, que es Jesucristo. Entonces siempre vamos y habitamos en el lugar incorrecto, por ende no vamos a recibir los beneficios correctamente. Entonces Dios es como una sombrilla, nos va cubriendo, pero para cubrirnos tenemos que habitar en Él. Porque si ahora mismo salimos afuera, sabemos que una tapó llover supuestamente, pues tú coges su paraguas, su sombrilla, ¿verdad? Pero si usted sale para afuera se va a mojar. Si está lloviendo, pero si está muy soleado, tipo 95 para arriba, pues entonces el sol lo va a achicharrar. Por lo menos a mí que soy más blanquito, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué yo hago? Busco una sombrilla, un paraguas. No sé cómo ustedes le dicen. Paraguas, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo yo voy a salir para afuera y cubrirme del sol o del agua si yo no ando con mi paraguas? Entonces, muchas veces también, que tengo de gracias al Señor, andamos con el paraguas en las manos, está lloviendo, pero no lo abrimos. Ahí le llegó. Andamos con el Señor, pero no usamos sus beneficios porque no estamos con Él. Lo andamos con Él como un paraguas, para arriba y para abajo, de lujo. ¿Cómo que hacen? Denme una Biblia cielo, por favor, física. Andamos muchas veces, gracias, lo digital alguna vez se daña. Andamos muchas veces con la sombrilla aquí, y caminando, y gloria a Dios, aleluya, pero no lo usamos aquí. Y andamos para arriba y para abajo, para que vean que yo soy cristiano, pero no andamos con la Biblia aquí. ¿Por qué? Porque no creemos en ella muchas veces. Porque si yo oro, aquí me le queda un poquito. Si yo oro y yo no veo una manifestación, una respuesta de Dios así, porque el mundo nos lleva así, pues entonces ya yo la quito de aquí y me la pongo aquí. Entonces ya ella no está habitando en nosotros, está habitando con nosotros. ¿Usted nota la diferencia? Esas dos preciosas chiquitas. ¿Ya catching it? Right? Okay. Right? It's not the same thing. Right? It is not. Tú tienes el pelo suelto. Ella tiene sus trenzas, ¿verdad? ¿Quién es más fácil de que si llueve ahora mismo se moje? ¿Usted o usted? Es más fácil que tú te mojes. Porque el cabello de ella tiene forma como que cubre sus orejas, cubre su cabeza más fácil que la tuya. ¿Y por qué lo cojo de ejemplo? Porque muchas veces andamos con la palabra de Dios y la tenemos de lujo. It looks nice, as a matter of fact. La cogemos de lujo. Pero entonces no andamos con ella que nos cubra. ¿Por qué? Porque no habitamos. Porque no permanecemos. Permanecer es estar constantemente. Amén. Cristo es el verdadero secreto del Altísimo. El Altísimo es Cristo, porque es el que nos ayuda a permanecer. Pero si nosotros no conocemos a Cristo, aunque vengamos a la iglesia, y con el respeto, ¿verdad? Uno puede estar aquí predicando, intercediendo, adorando y haciendo de todo, pero muchas veces no conocemos a Cristo en el 50%. Muchas veces estamos y no conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque no permanecemos en Él. Ahora, ¿por qué en la carne y el diablo y los demonios y el infierno y póngale por ahí más nombres, brujo, hechicero, satanista, luchan tanto para que usted no habite? Porque si usted cree que es porque usted no tiene tiempo, es mentira de Satanás. Es Satanás que le hace la guerra con su carne para no tener el tiempo. Porque tiempo hay. Porque usted dura 2, 3, 4 horas en un teléfono. Y vamos a orar, duramos 15 minutos, media hora, 1 hora, como ya sofocante para muchos. Y en el teléfono ahí, paquete, y tic-tac, y Isa, yo te digo la palabra. Sí, lee la palabra. Ahora, manifiéstala en oración. Porque si usted lee mucho y ora poco, no le va a usted la garantía de que usted va a habitar.
para sacarte de la confusión, cielo. Cuando tú lees mucho la Biblia y oras poco, estás orando con conocimiento, pero al mismo tiempo estás orando sin dirección. Porque la Biblia te enseña a dónde ir. Pero si tú literalmente no tomas tu tiempo para ir a orar, aunque tengas el conocimiento, no tienes la valentía y no permaneces en la oración. ¿Me llegaron? Entonces no es porque mucha letra y poco espíritu daña. ¿Verdad? ¿Usted sabe el secreto de eso? Que hay muchos cristianos, hay muchos teólogos, hay mucha ciencia, hay mucha teología, pero hay poca rodilla, hay poca vivencia, hay poca permanencia. Eso es lo que yo quiero decir. Porque aquí puede venir un rabacuco ahí con 50,000 versículos y que esto, que aquello, y que y yo puedo aquí orar en lengua la noche entera y no importa. Eso a mí no me garantiza que yo tenga una vida de oración. Porque para yo tener una cobertura de Dios, yo tengo que habitar con Él. Por eso que muchas veces Satanás no coge ventaja. Pero en el contexto que dice, porque la ventaja la coge porque Él sabe que en nuestros corazones hay cosas que nos limitan a tener esa cobertura. Entonces, en la otra parte, como Job, es que Satanás, por permisión de Dios, nos ataca. Pero si usted se pone a ver, las dos personas que Dios permitió, sí, Dios lo permitió, fue con Job y fue con Pedro. Porque a los dos, Él quería glorificarse a través de ellos. Satanás sube y dice, sí, yo conozco a tu hijo Job, lo tiene bien cubierto. Y Dios le dijo, sí, ¿y tú no lo has considerado? O sea, Dios se lo usó, como decimos en el campo, en el pueblo. Dios acá se lo chupa a Satanás. Ven, mira a Job ahí. Ve, dale. Quítale todo, pero no toques su alma. Y usted vio cómo entonces Job fue destituido de toda su cobertura. Porque Satanás dijo, yo ando rodando la tierra, pero veo que en él hay una cobertura especial. Lo tienes cubierto, lo tienes cercado, ¿verdad? Le hace Job capítulo 1, porque si entro para allá, entonces... En Job capítulo 1 hay una cobertura del Altísimo. Porque Job está haciendo todo y está habitando. Pero había algo necesario, que era una intimidad directa con Cristo. Porque al final de su tregua, de su prueba y sus manifestaciones, hubo una palabra que Dios ahora, de oída había oído. Entonces aquí es donde los cristianos mayormente nos quemamos. Sí, porque oímos mucho de Cristo, oímos mucha prédica, oímos mucha oración, oímos muchas cosas, pero los ojos no ven a Dios. Pregúnteme por qué. Porque el que tiene que ver a Dios es usted en oración. De oída, te había oído. Estamos hablando de un hombre que ya no tiene cobertura, que lo había perdido todo, pero era justo en todos sus caminos. Pero Dios tenía que hacer una actualización en él, porque él lo quería más profundo. Al igual que Pedro. Pedro pasó de un discípulo y con una promesa que Jesucristo le había dado, que iba a ser su roca, su iglesia. Entonces, para ser un líder, tú tienes que entrar más profundo. Y es muy fácil estar de allí, pero cuando tú estás aquí hay más exigencias. Entonces, Pedro le da un informe y le dicen, tú tienes una cobertura conmigo porque tú andas con el Shaddai, tú andas con el Ruach, tú andas con el Ojión, tú andas con Jehová Sabaoth, tú andas conmigo, pero entonces te están pidiendo a ti para que pases una prueba, para zarandearte, para remeniarte, porque había algo en Pedro que tenía que ser quitado. Era que Pedro era un hombre de Dios, era discípulo, pero era muy carnal, porque él siempre andaba con su machete, loco por pelear en cualquier momento. Y muchos peleones, y mucho esto, mucho aquello, se lo dice uno que era uno de ellos. Muchas veces cogemos el machete en vez de coger el espíritu. Porque a Zorobabel le dijeron, no es con mi espada ni con ejército, sino con mi espíritu.
Entonces es el espíritu que a nosotros nos defiende, no el machete. Y Pedro sacó el machete. Y porque sacó el machete, sabía Satanás que tenía que moldearlo. Y lo zarandeó. Y él le dijo, pero yo he orado para que así como Job, no toquen tu alma. Ahora, ¿por qué el alma? Si a Job le dijeron lo contrario. A Job le dicen su alma, pero a Pedro le dicen la fe. Porque la fe nace del corazón. Y el corazón representa tu alma. Entonces le digo, yo he orado al Padre para que tu fe no mengue. O sea, para que no te descarríen. Y aún así, mi amor, aún así, pero fue zarandeado hasta tal punto que llegó a negarlo. Negó todo lo que conocía. Y muchas veces cuando nosotros estamos fuera de la cobertura del Señor, lo negamos con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, de vestir, de caminar, de actuar, de hablar, de todo. Y negamos a Cristo. Porque entonces ya no la tenemos aquí. Ahora estamos con ella aquí, cogiendo su doy abajo y quizá otra cosa. Entonces ahí es donde entra el problema. Entonces, ¿puede Dios dar una cobertura? No podéis, porque tú no estás habitando. Si vas al hospital, te van a sanar. Pero en tu cuerpo habitan dos cosas más, que es tu alma y tu espíritu. Entonces, cuando nuestra alma no se siente cubierta por Dios, se desenfrena. Como dicen los dominicanos, se desacata. Anda y haciendo todo lo que quiera. Porque ya el alma está afligida. El alma se aflige cuando no siente una cobertura. Porque el que te da cobertura también te da sanidad. Y el que te da sanidad te da liberación. Y el que te da liberación te da restauración. Ahora tu alma no tiene una cobertura. Por ende no puede haber una cobertura sobre ti. No puede haber una comunión. No puede haber una restauración. No puede haber una intimidad. Porque está fuera de la cobertura de Dios. Amén. Jesús llora sobre Jerusalén diciendo, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas cubren sus polluelos con sus alas? O sea, vuelve Jesucristo a hablar del Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo puede morar bajo la sombra. Muchas veces tenemos a Dios así, a nuestro lado, en vez de tenerlo así, cubriéndolo. La iglesia pudiera estar más llena, y no lo digo por eso, porque yo sé que usted está comenzando. La iglesia cristiana debería estar llena hasta el pipa, hasta el final, hasta arriba, all the way up. Pero no lo está, porque en vez de ser así, que está cubriendo la gente, está así. Drenando las ovejas, como dice Juan capítulo 10. En vez de hacer una cobertura, estamos siendo asalariados. Y esto no es para usted, para la iglesia cristiana, para todos nosotros. En vez de hacer la cobertura, si usted está bajo cobertura, pues entonces usted da cobertura. Porque la gallina, en este caso, está haciendo una representación de Dios. Como Dios dijo, como yo he querido juntarte, como yo he querido traerte bajo la cobertura de tu Padre, pero tú lo que estás haciendo es matando a los profetas, matando a los mensajeros míos que quieren juntarte. Entonces, muchas veces, cuando traemos un mensaje como este, no acribillan, no matan. ¿Por qué? Porque están como Jerusalén, matando a los profetas, matando a los mensajeros. Porque cuando tú habitas, tus ojos se te abren, tus oídos se te abren, tus ojos pueden ver más allá que una falacia, un engaño. Porque ya que el que está sobre ti también está en ti, y como está dentro de ti,
te está mostrando lo que está alrededor de ti. Eso es una palabra profética y una parábola. Amén. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dios nos da, no nos ha puesto para ira. Para ira significa para el final. Dios no nos ha puesto, o sea, Dios no nos ha guardado para la ira final, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no buscamos una cobertura, y si no estamos bajo una cobertura, y en este caso no estoy hablando espiritual todavía. Cobertura, o sea, si usted no se mantiene bajo la presencia de Dios, bajo sus alas, pues entonces fácilmente usted se puede encontrar en la lista de lo que Dios ya no tiene cubierto y pasarán al departamento de la ira de Dios. ¿Me entendió? Se lo leo de nuevo. Dios no nos ha puesto para ira. O sea, Dios no nos ha puesto a nosotros para una perdición, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. Pero vuelvo y digo, si no permanecemos en Él, no podemos manifestarlo a Él. Porque para yo estar en Él, yo tengo que estar orando y buscando de Él. Y muchas veces queremos beneficio de Él, pero no estamos en Él. Amén. Entonces, si interpretamos esto de una forma llana y espiritual, aquí está hablando Pablo de que Dios nos ha alcanzado a nosotros para la salvación, no para ira. Cuando habla de ira está hablando del final. Cuando habla de ira está hablando de los hijos de desobediencia, de los que no obedecen, de los que son rebeldes, de los que son carnales, conociendo la verdad y se apartaron de ellas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces viene la ira de Dios sobre quién, sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque no hay la cobertura. Ya no hay quien te esté guardando y cubriendo. ¿Por qué? Porque no habitamos en Él. ¿Alguien le va? No habitamos en Él. Y para nosotros no alcanzar la ira, tenemos que habitar en Él. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. ¿Cómo queremos salvación si no habitamos en Él? Aleluya. Y aquí vemos, aquí vemos de que Jesucristo es el cumplimiento de refugio bajo las alas. Todas las escrituras, todo el Viejo Testamento, es Cristo no leído. Se lo repito. Todo el Viejo Testamento, la Torá, ¿verdad? Es Cristo no leído, no manifestado, hablando por códigos y parábolas y metáforas, símbolos. Pero cuando Cristo se manifiesta en un comenzar nuevo, en un Mateo, cuando hace conexión con su primo Juan el Bautista, he aquí el Cordero, he aquí, ya está profetizando, he aquí el Cordero, o sea, he aquí el que va a crucificar por nuestros pecados. O sea, el que quita, pero para él poder quitarlo, primeramente tiene que sacrificarlo. Para nosotros ser libres de nuestros pecados, primeramente tenemos que morir a ellos. Porque es muy fácil. Miren, hermanos, es tan fácil de pecar. Mírenme, usted le dice a la carne, vamos a pecar, y él va a decir, nos fuimos. No lo va a pensar 2 segundos. Pero cuando usted habita, aunque usted quiera pecar, hay alguien que te dice, espérate. Ya tu carne no se gobierna, porque ya tu carne no está bajo una cobertura natural, sino sobrenatural. Entonces el poder sobrenatural, que es el Espíritu del Señor,
nosotros nos va guiando. Y aunque tu carne quiera pecar, Él te dice que no. Él te guía que no. Te trae pensamientos, te trae consecuencias. Quizás no solamente me lo hace a mí. Pero si habitamos en Él, vamos a permanecer bajo todos los beneficios del Señor. Amén. Lucas 29:18. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Por qué? Mujeres, cuando usted va al salón o en su casa, ¿verdad? Hay unos blowers, las secadoras, ¿verdad? Perdón, blower no, secadora, que la esposa mía la usa mucho. La secadora está cubriendo tu cabeza, ¿verdad? Te está secando el pelo, te está cubriendo tu cabeza. Ni un cabello de tu cabeza perecerá. Pero si no estás bajo la sombrilla, el paraguas, no estás bajo la secadora que te está cubriendo tus cabellos, pues entonces fácilmente se nos queme fuera de la secadora. Porque ya no estamos bajo ninguna cobertura. Ya viene lo que es la grasa del sol, lo que es la descontaminación del aire. Y hay que volver la semana que viene. Ustedes las mujeres semanales, alguna vez, 2, 3 veces, 4 veces, pero gloria a Dios, eso ustedes las mujeres, a lavarse la cabeza de nuevo y meterse bajo la secadora. Y así debemos estar nosotros los cristianos, no bajo la secadora, bajo la presencia, bajo la cobertura, bajo el poder de Dios. Y así no perecerá nada de nosotros. Cuando habla de perecer, está hablando de perder. O sea, de que ya pereció, o sea, se murió, se perdió. La palabra perecer está hablando de algo que se perdió. Si Dios es por nosotros, ¿verdad? Nosotros somos muy religiosos. ¿Quién contra nosotros? Pero si Dios no está por ti, ¿quién será por ti? Si Dios no es por ti, ¿quién será por ti? Primeramente nuestra carne y después Satanás. Pero Satanás usa tu carne para desconectarte de él. Como comenzó con Eva, esa historia nunca cambia. Satanás es un libro repetido, pero porque le funciona. Si no le funcionara, no lo practicará de nuevo. Entonces muchas veces decimos, somos muy religiosos, no, porque yo estoy en Cristo. Ajá. Y pecas en tu corazón, pecas en secreto, donde cree que nadie te está mirando. Peca con el pensamiento, peca contra el prójimo, maldices al prójimo, le falta respeto al prójimo, le robas al prójimo. Y muchas veces hacemos estas cosas y decimos, yo estoy en Cristo. Le robo al prójimo, yo estoy en Cristo. Odio al prójimo, yo estoy en Cristo. Y así me vivo llenando la boca. A mí me desagrada el prójimo. No me gusta como lo dicen de costumbre. No me gusta como tú predicas. Si a mí no le gusta algo, pues yo no me lo como, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no comen alimento porque no les gusta de dónde sale el alimento. Y por ende, si ese alimento está saliendo de una persona que está siendo dirigida por Dios, pues tú perdiste ese alimento. Entonces, estas injusticias las hacemos y queremos la cobertura de Dios. El que permanece en mí, porque el que permanece en Cristo hace lo que Él hizo. Si no estamos haciendo lo que Cristo hizo, sus leyes, sus mandamientos, entonces estamos en contra de Él.
Sí, porque Jesucristo dijo: el que no está conmigo está en contra de mí. El que no está conmigo, en contra de mí está. Si no cumplimos su palabra, estamos en contra de su palabra. Wow, aleluya. Esa será para otro estudio. Yo tengo, tranquila. ¿Qué tiene que ver con la cobertura? Porque el que habita, ¿verdad? El que habita, el que permanece. Si yo permanezco leyendo la palabra, pues entonces yo voy a recibir los beneficios de su palabra. Pero si yo no recibo, if I don't be, if I'm not in, I can't get none of the benefits from in, or for being in, or for being within. Good? All right. Aquí lo voy a predicar en un día de esto. Makes sense, right? ¿Cómo yo voy a adquirir los beneficios de este libro si yo no permanezco en este libro? Y muchos religiosos, cristianos religiosos, porque ahora es donde me van a acribillar a mí, creen que están permaneciendo en ella, pero sus frutos son contrarios. No hay amor, porque el que ama perdona, soporta, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta. ¿Cuál amor? ¿El tuyo? No, falso, el de Cristo. Y para yo tener el amor de Cristo, yo tengo que estar en Cristo. Yo no puedo ir a recibir los beneficios del presidente si yo odio al presidente y yo no quiero hacer lo que el presidente hace. No estoy hablando de ese presidente directamente, ¿ok? Por favor, dejen a Cabellín tranquilo. El Cabellín es simplemente un instrumento más. Le guste o no le guste. No está en política, pero los reyes lo pone Dios, lo quita Dios. Ahí no se pone uno si Dios no lo permite. Por más que a usted le guste o no le guste, lo están empujando para que ella se cumpla, aunque no nos guste. Fuera la política. Entonces nosotros tenemos que permanecer. Satanás cita versículos tentando a Jesús, y todos los días estamos recibiendo dardos de Satanás y estamos siendo tentados. ¿Será que es verdad? ¿Será? Y cuestionamos a Dios por esos pensamientos. Could it be? It's true? You think it's true? What God says? And sometimes we don't believe it. And we hustle with these thoughts every single day of our lives. Every single day. Could it be true that He calls me? Could it be true that I'm this? Could it be true that I'm that? Pero si habitamos en Él, vamos a recibir la afirmación, o vamos a estar asegurados, confiados de lo que ha dicho sobre nosotros. Y vamos a creer, porque el que no cree no permanece. Los ángeles tú no. Jesucristo, en el versículo 13 de Salmo 91, dice sobre el león, y yo no estoy desglosando el Salmo 91 completo, yo no tengo un solo versículo, pero ahora voy a coger otro versículo. Dice: sobre el león y el asno pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas son entidades demoníacas, si tú no lo sabías. Porque Salmo 91 se trata más de que es una guerra espiritual que otra cosa. Pero muchas veces no entendemos los códigos del día y de la noche. Hablando de ciclos de guerra espiritual. La que opera en el día y la que opera en la noche. Entonces, cuando aquí habla de las entidades del asno
del cachorro, del león y el dragón, está hablando de las entidades demoníacas en las cuales Satanás opera durante el día y durante la noche. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10, versículo 19, nos da el poder, la autoridad sobre el versículo 13 del libro del Salmos 91. Salmo 91, 13 habla sobre una entidades demoníacas. Lucas 10, 19, Jesucristo nos dio el poder y la autoridad sobre esas entidades. Amén. Pregunto, ¿puede usted adquirir el poder y la autoridad en esas entidades si estamos fuera de Él? Of course not. Yo no puedo ir a venir a pelear, porque estos son para los guerreros, ¿verdad? Míreme de cabeza. Yo no puedo ir a pelear con Satanás si yo no estoy habitando en él. Porque entonces los hijos de Beceba se tiraron sin Cristo, con el conocimiento de otro. No, porque yo escuché el Dios de Pablo y el Dios de Cristo. Y vamos a echar fuera al diablo, los hijos de Beceba, sin tener cobertura. No estaban en Cristo. Estaban hablando de algo que escucharon de Cristo. Entonces, los demonios, que esto es una palabra que tengo por ahí en Q, te van a conocer si tú estás en Él o estás fuera de Él. Y muchas veces peleamos y reprendemos al diablo, como nos gusta mucho los cristianos, pero fuera de Cristo. A Pablo yo conozco y a Jesucristo también. Dijeron los espíritus inmundos: ¿y vosotros quiénes sois? Oh, ya no somos cristianos entonces ahora. Porque que yo escuche de Cristo en una prédica no me da a mí el poder, la autoridad sobre un espíritu demoníaco. Es yo estar en Él. Porque cuando estoy en Él, adquiero los beneficios, el poder, la autoridad sobre ellos. Entonces muchas veces reprendemos y tratamos el diablo, que lo reprendemos, y que fuera diablo, pero yo también pecado. Tú estás en Él, porque una simpleza de pecado te quitó de la cobertura de Él. Ahora, si nosotros nos arrepentimos cuando pecamos de corazón y venimos a Él, entonces Él nos perdona, nos limpia y nos restablece con Él. Pero muchas veces no queremos alcanzar misericordia porque no confesamos nuestros pecados. Peor aún, no reconocemos el pecado. Porque tú no puedes confesar algo que tú no reconoces. Y tenemos que presentar todo delante del altar de Dios. Porque si usted no conoce lo que está haciendo mal, entonces Dios no puede perdonarte. ¿Por qué venimos a Cristo orando todos los días? Y quizás esa parte no es para usted, quizás es para mí o para el que está grabando, escuchando la grabación. Pero muchas veces queremos todos esos beneficios cargando un muertito en la maleta, arriba, abajo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tenemos un pecado oculto, guardadito ahí, que no hemos confesado, y Dios lo sabe, pero el diablo también. Y no es que Satanás no quiere soltarte los talones, ¿verdad? Él quisiera, pero el problema es que tú no quieres confesarlo. Josué tiene un anatema en su pueblo de un príncipe y no lo sabía, y oró a Dios: oh
llora y llora. Señor, que ven con nosotros que vamos a pelear. Estoy parafraseando porque no puedo meterme profundo. Y Dios no da luz. Dios no dice nada. El Señor está... ¿Y qué hacer? Porque yo antes de ir a pelear necesitaba una confirmación de Dios, sea por una intimidad directa o por un profeta. Y al final, Dios en su misericordia dice que hay un anatema. Anatema es pecado. Pecado es, bueno, el enemigo número uno de Dios con nosotros, porque nuestra carne está en continuo desacuerdo. Gálatas capítulo 5, y está en continuo desacuerdo, o sea, está constantemente buscando cómo pecar, pero el Espíritu siempre está como buscando a nosotros para que nos alejemos del pecado. Entonces muchas veces estamos peleando para no pecar, pero cuando sí pecamos lo escondemos, y cuando lo escondemos y no lo confesamos, pues no podemos recibir el beneficio del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque conscientemente estamos escondiendo el pecado. Entonces reconocemos que hay un pecado, pero somos bastante orgullosos de no reconocerlos. Y por ende no lo reconocemos, salimos de la cobertura del Altísimo. Y ya no podemos morar bajo su cobertura, porque cesamos fuera de ella. Entonces, cuando Dios confiesa y declara lo que está pasando en el secreto, por ende Dios mencionó nombre. ¿O si acaso usted cree que Dios no puede mencionar nombre? Sí. Pero quiero obviar el contexto y enfocarme en de que nosotros debemos no esperar que Dios hable por nosotros, sino nosotros hablemos con Dios primero. Porque Dios, si quiere, puede. Y hay muchos, perdónenme, que no tienen prudencia para mencionarlo. Hay otros que tienen como Natán el profeta, tiene lo que es la prudencia y la sabiduría de cómo mencionar palabritas para no hablar directamente. Pero hay profetas que te agarran ahí y te tiran el fuego porque no tienen límites. Y el enfoque no es que Dios no te exponga en el público, es que tú vengas en el secreto, como dice el libro de Mateos, y tú vengas al secreto, cierra la puerta. Pero muchas veces entramos y dejamos la puerta abierta. Y dejamos la puerta abierta, y la puerta representa el pecado, el mundo. Entonces muchas veces venimos a orar, con la puerta abierta. Y por más que Dios no hable, y no profetice, y no declare, y no hable, Dios no quiere. Dios no quiere que sea avergonzado. Pero muchas veces que es bueno hacerlo. No lo digo por mí porque nunca lo he hecho. No trabajo así. Pero Dios sí puede. ¿Cuál es el enfoque, el contexto? Y lo que quiero traer a colación es de que nosotros, si estamos en Él y permanecemos en Él, pues entonces en Él, en intimidad, vamos a recibir, como dice Salmo 21, la recompensa. Vamos a recibir la sabiduría para confesar nuestros pecados, y que la maldición, la acusación de Satanás, que está día y noche acusando a los escogidos. Mira, fulano se robó esto. Mira, fulana lo que está haciendo en su casa. Hija tuya. Y hace esto y esto y esto y esto en la iglesia. Mira, fulano que está pero mira de corazón. Y Satanás comienza a sacar la lista negra de nosotros ante Dios. Y Dios peleando con su lista. Lo mismo que hizo con Jesucristo. Y comenzó ahí, comenzó aquí. Son las palabras de Dios, para que nosotros con ellas nos tropecemos muchas veces. Y comenzamos una guerra entre Satanás y nosotros, por simplemente no confesar un pecado. Pues si vosotros confesáis vuestros pecados, alcanzaréis o alcanzarán misericordia. Pero muchas veces no alcanzamos la misericordia porque no lo confesamos. Amén. Eso fue como una palabra que hizo Dios ahí, para hablarle a alguien. Gloria a Dios.
Lo sé y lo conozco. Voy terminando, dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 11. El dragón, Satanás, es vencido por la sangre del Cordero y el testimonio de los santos. De los santos, de los justos. No podemos vencer si no hay justicia en nosotros. Amén. Termino con Juan capítulo 17, versículo 3. Perdón, 2 versículos más y termino. Juan 17, 3 dice: y esta es la vida eterna. Punto. Que te conozcan a ti, coma, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Pero si usted nota, usted no puede conocer a Cristo si nosotros no habitamos en un lugar. Y entra y cierra la puerta y cerraba las puertas. Tu Padre que está en el secreto, porque Dios no se revela en intimidad, en público. La intimidad es en el secreto. Es muy bueno aquí orar y estar en conexión y agarrar la unción y movernos. Gloria a Dios por eso. Pero después de aquí, ¿qué pasó? Vamos a pelear con los mismos pecados, con la misma carne, con el mismo diablo, hasta que entremos en el secreto y lo confesemos ante Dios. Dios quita la afrenta de nosotros y pone la cobertura. Morará bajo la sombra omnipotente. Podemos morar si nos apartamos del pecado y lo confesamos. Amén. La promesa final del habitar bajo la presencia de la eterna de Dios nos libra del mal. Apocalipsis 21, 3, 4. Lo voy a leer de un pronto. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos. Moraba, estaba, habitaba con ellos, con aquellos que habitaban con Él. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la promesa que Dios tiene para con nosotros, si habitamos en Él. Pero si no habitamos en Él, no podemos, Él no puede ser nuestro Dios. Ouch. Please tell me it makes sense. ¿Tiene sentido? ¿Cómo yo puedo ser su padre? Que él tenga los beneficios de su padre si no vive conmigo. Vamos a un término más natural, ¿verdad? ¿Cómo usted, la tutora de tu hija, tú no puedes darle cobertura a tu hija si ella no vive contigo? Por más que, ay Señor, órala, ay Señor, cúbrela. No. Tú eres la gallina, ella es el polluelo. Ahora, como ella está abajo de ti, pone el brazo sobre su hombro. Así, mi amor, así, sobre su hombro, encima. Ahí tú la tienes guardada y cubierta. Pero si ella no está contigo, que está en la silla allá atrás, no puede estar bajo tu hombro, bajo tu cobertura, bajo tu sombra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros queremos la sombra, la cobertura, los beneficios si no estamos en Él? O no permanecemos en Él. Y Él será nuestro Dios. Pero no dice, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. No. Seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Vamos a tener cuenta clara. No dice,
yo voy a ser su pueblo. No, no dice, ellos serán mi pueblo y después que sea mi pueblo, yo voy a ser su Dios. El que habita, morará. Si habitamos en Él, Él estará en nosotros. Juan capítulo 15 completito. Ese es el cuchillo más grande que Jesucristo tiene en su palabra. Juan capítulo 15 habla de aquellos que conocen y no permanecen. Aquellos que oyen, mas no conocen, no ven. Aquellos que piden y no se les da porque no saben pedir. Aquellos que quieren la salvación pero no quieren venir a Él. ¿Puede una persona no estar en la iglesia cristiana, evangélica, como le llaman, y adquirir la salvación? Sí. Sí. Explico por qué. Porque si una persona está a punto de morir o está en la calle y pide misericordia, se arrepiente de sus pecados, Él vino a morar en ellos. Y así hay muchas personas en el mundo que lo tienen en el corazón, pero no quieren venir a una iglesia. ¿Por qué? Porque aquí lo maltratan. Perdón, no aquí literalmente. La iglesia cristiana lo maltrata y Dios lo tiene afuera para que no se pierdan. ¿Usted se imagina cuántas personas he conocido yo que no quieren entrar a la iglesia cristiana porque dicen, yo doy mejor ejemplo que ellos? ¿Por qué damos mal ejemplo? Porque no habitamos en Él. Y ese es el punto. Por eso que le decía al principio, la palabra para nosotros en este momento es que habitemos para poder tener sus beneficios. Pero si no tenemos los beneficios, que le quiten el internet a su teléfono. Usted puede tener el teléfono más caro, pero si no tiene internet, para nada sirve. No tiene cobertura. ¿Cómo le llaman? La cobertura de fulano de tal. T-Mobile, AT&T. ¿Cobertura quién? Quien cubre tu señal. Pero no la paga, te la cortan. Cuando nos alejamos de Dios, nos la cortan. Eso no lo queremos escuchar. Queremos escuchar casa, carro, que Dios va a suplir todas mis necesidades, pero yo fuera de Él y lejos de Él y no permanezco en Él. Se contradice o nos contradecimos con la palabra de Dios. No todos somos perfectos, conste. No todos permanecemos al 100%, porque permanecer 100% tiene que morir 100%. Y todos los días estamos muriendo poco a poco. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, de su forma vieja de vivir, tome su cruz y sígame. Eso es un proceso de rendimiento que coge tiempo. Y entre más lo amas a Él, más te acercas a Él. Porque si yo me acerco a Él, porque yo lo amo. Si mi esposa no se acerca a mí, porque no me ama. O si yo no me acerco a ella, es porque yo no la amo. Vamos a un sentido común humano. If you don't know your mom, will you get close to her? Of course not, because you don't know her. Y si tú no amas a tu hija, es porque tú no puedes acercarte a alguien que tú no amas. ¿Tengo sentido? It does sentido. It makes sense, right? How are you going to get close to God if you don't love God? And to love God, you have to be with Him. You have to know Him. Entonces, ¿cómo podemos decir, yo amo a Cristo, mas no cumplo su palabra? Es mentira. Eso es lo que dice el 1 de Juan. ¿Cómo decir que quieres y amas a Dios y no permaneces en Él? Permanecer es conocer su palabra y tratar, ¿verdad?, todos los días de morir a ti mismo para agradarlo a Él.
¿Ustedes saben cuántas personas yo les puedo comprobar que no aman a Dios? Por la palabra solamente. Ni siquiera por el don profético. Este libro nos escudriña a nosotros. Y si lo leemos correctamente, como lo estoy predicando, espero en el Señor correctamente, pues vamos a entender que no amamos a Dios muchas veces, como decimos. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 15 lo dice claro. Porque no permanecemos en Él. Y aunque tú te desconectes de Él, tú puedes volver a conectarte con Él. Ese es el punto. Que cuando tú no te permaneciendo en Él, tú vuelvas a Él y te conectes con Él. Porque esto es un diario caminar. Amén. Permanecer en Él es difícil para la carne. Pero cuando tú lo amas de corazón, con tu alma, pues no importa que tanto te tiren y te acusen y te señalen y te hagan, tú vas a permanecer en su amor, en Él. ¿Por qué? Porque tú lo amas a Él, no por lo que te da, sino por lo que es Él contigo. Porque ya dio su vida en la cruz por nosotros. Cristo no tiene que venir a morir otra vez. ¿Y para qué? Ya Él murió, ya resucitó y está sentado en la diestra del Padre. Ahora nos toca a nosotros morir en Él para poder ir a la presencia del Padre. Porque el que no muere no vive. Repito de nuevo y concluyo con esto: el que no muere en su carne no vivirá en el cielo con Cristo. Porque hay que morir todos los días a la carne pecaminosa para poder alcanzar misericordia y la salvación. Si confesare con tu boca, va a usar Romanos capítulo 10 versículo 9 conmigo, está bien. Si confesare con tu boca y creyese en tu corazón, ¿qué importa que confesemos que somos cristianos, pero de corazón no lo somos? Como le dice un pastor que yo conozco, suena piedra, pero es pan. Suena duro, pero es lo que la iglesia necesita hoy en día. Porque el 90% de la iglesia cristiana está en un sueño y esperamos que no sea eterno. La iglesia de Cristo está en un 90% durmiendo en su espíritu, viviendo en su alma, manifestando la carne. ¿Por qué? Porque no está permaneciendo en Él. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga a mis hermanos.